Muchas gracias, senador Bartlett. Gracias, senador Bartlett. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Ninfa Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. Muy buenos días, compañeros senadores y senadoras. El dictamen que hoy está a debate es el resultado de un largo proceso de discusión, de análisis, y es el producto de un estudio profundo de iniciativas presentadas aquí. Este tiempo fue suficiente para conocer las posturas sobre los puntos sustanciales contenidos en estas propuestas, las cuales fueron valoradas, analizadas, difundidas ampliamente, tanto en este Senado como en múltiples foros organizados con los partidos políticos, con la academia, con los empresarios y con distintos personajes de la sociedad civil. Este debate es y ha sido siempre abierto a la luz de día y de frente a toda la sociedad. En un régimen democrático como el que vivimos hoy, no es válido utilizar como método de presión el quebrantamiento de la paz, de la estabilidad y de la armonía. Seamos parte de un debate plural, pacífico, institucional que nos lleve a tomar las mejores decisiones con respecto al futuro de nuestro país. A nombre del Partido Verde, quiero aclarar a la sociedad mexicana que la reforma que salga de estas comisiones no es una complacencia externa, no responde más que a un instrumento para fortalecer la competitividad de la nación y elevar la productividad de nuestro país, pero sobre todo que contribuirá a erradicar los rezagos que por años y años el país ha sufrido. El diagnóstico lo conocemos todos y es devastador. Hace 34 años, México contaba con reservas probadas de 72,000 millones de barriles y Pemex era una empresa con importante impacto en el desarrollo del país, en la creación de tecnología para la exploración, producción, para los diferentes procesos industriales, construir refinerías, plantas petroquímicas. Hoy la realidad es que es muy distinta. La producción de crudo presenta una caída sustancial de más de 1 millón de barriles. Pasamos de 3.4 millones de barriles a 2.5. Y entre el 2003 y el 2012, la producción de México se redujo un 25%, y en cambio la producción de Estados Unidos se incrementó en el mismo porcentaje. Hoy, el 80% de los yacimientos que tenemos son de hidrocarburos convencionales que ya han entrado en su fase de maduración y que por supuesto requieren técnicas mucho más complejas de extracción y a un costo muy elevado. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos intentado invertir para revertir esta tendencia, pero para revertirla, pues antes metíamos 5 billones de dólares por año en el 2001 más o menos. Hoy estamos metiendo más o menos 26 billones de dólares, pero los resultados han sido pocos. Sí seguimos con la carencia de 1 millón de barriles que teníamos hace unos años. Eso nos habla del poco éxito y del poco factor de relación entre la inversión y los resultados obtenidos. En el último año y medio, uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico ha sido, por supuesto, el desabasto de gas. En el 2012, este desabasto provocó 109 alertas, lo que significa que cada 3 días la capacidad de producción de las empresas se vio perjudicada por la falta de gas. Obviamente esto implica paros en la producción, en fin. Más dramático resulta saber que el 30% de la importación de gas natural depende de un solo ducto construido hace 35 años que viene de Texas a Monterrey, Nuevo León. Además, no podemos evadir y evitar que el shale gas está generando un nuevo orden energético global. Y si México quiere ser un actor importante en este ámbito, necesitamos adaptarnos al nuevo orden de las cosas. Casi el 90% del presupuesto autorizado de inversión se ha destinado a exploración y producción. Sin embargo, repito, no se ha dado la transferencia de tecnología, no se ha dado la transferencia
de conocimiento y el resultado habla por sí mismo. Pemex, por ejemplo, tiene 6 refinerías trabajando, con capacidad para procesar más o menos 1,5 millones de barriles diarios, pero solamente produce en la realidad 1.1, porque la están trabajando al 70%. Y como este ejemplo hay muchos, y es devastador. Es escandaloso que en México aceptemos este nivel de productividad. Nosotros estamos y merecemos para tener un nivel de eficiencia y de producción del 100%. En los temas de seguridad y protección al ambiente hemos puesto poca atención y hemos corrido con suerte de nunca haber pasado un accidente serio. Pero la verdad es que no hemos tenido una política de prevención. Por el contrario, nos hemos siempre mantenido en una postura reactiva. Hoy, sin duda, debemos enfocarnos en ser sustentables y proactivos con el cuidado de nuestro medio ambiente, que es lo más importante que le podemos ofrecer a las generaciones futuras. En este dictamen encontramos rutas muy bien trazadas de cómo se logran revertir estas tendencias y cómo se logra revertir este diagnóstico. Debemos de reconocer que en el contexto actual nuestras posibilidades de crecimiento no son las más óptimas, esa es la realidad. Por lo que necesitamos ser creativos, necesitamos aprovechar mejores oportunidades, necesitamos implementar la mejor tecnología, necesitamos fomentar el desarrollo de capital humano, la transferencia de conocimiento, la transferencia de los recursos. Y necesitamos que nos ayuden a mitigar el riesgo y a potenciar nuestros resultados. Así les digo que tenemos que perder el miedo a rodearnos de los mejores. En México nadie se va a robar nada. Al contrario, necesitamos apoyar a nuestras instituciones para que sean fuertes, para que nos permitan garantizar que las reglas del juego son aquellas que establecemos nosotros y estas serán respetadas. De nada nos sirve tener petróleo si no podemos accesarlo. Dejemos el miedo atrás. Tenemos varios ejemplos en el mundo donde el resultado de la apertura siempre ha dado resultados positivos. México no tiene por qué ser la excepción. Este dictamen nos asegura que los hidrocarburos seguirán siendo de la nación, lo reitero, no se venden. Vamos a modificar el artículo 25 para fortalecer a Pemex y a CFE, al darles un estatus constitucional de empresas productivas del Estado. No se venden, se mantiene bajo propiedad del control del gobierno el hidrocarburo. Pero ahora serán empresas más competitivas, con más flexibilidad y autonomía de gestión, para determinar qué organización les conviene más, para ver de qué manera pueden ser más eficientes y determinar sus propios procedimientos. También incluimos el principio de sustentabilidad, importantísimo, para dar ejemplo de que en nuestro país estamos siendo proactivos, que debemos de prevenir el riesgo y salvaguardar el medio ambiente en todo momento, para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Modificamos también el artículo 27 para aprovechar la oportunidad de hacer más con menos. De eso se trata. Se refrenda, de nuevo repito, la exclusividad del Estado en la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, pero sí se da la oportunidad a que los particulares inviertan y puedan generar y comercializar energía de forma privada, con grandes eficiencias, y esto es lo más esencial para que tengamos energía más barata. Se mantiene un principio que compartimos con todos los mexicanos, que es la propiedad del Estado sobre los hidrocarburos, lo repito por tercera vez, que son inalienables e imprescriptibles y para su aprovechamiento no se otorgarán concesiones. Este principio se robustece al obligar a que en el clausulado de los contratos se establezca que los hidrocarburos pertenecen a la nación en el subsuelo. Con la aprobación de este artículo, Pemex podrá aliarse o firmar contratos con ciertos particulares que le convenga y que en este caso considere más atractivo para obtener más con menos. El artículo 28 se modificó para que México cuente con un fondo petrolero que administrará nuestros recursos y los ingresos derivados de estos contratos, y esta creación del fondo petrolero procurará principalmente la estabilización de las finanzas públicas. México por primera vez estará invirtiendo en el ahorro de largo plazo. Estaremos invirtiendo en ciencia, estaremos invirtiendo en tecnología, así como también en energías renovables.
Además, otra cosa importantísima es que se crean 4 organismos nuevos para garantizar el correcto funcionamiento de la industria energética. Primero, hablamos de Cenegas, encargado de operar de forma eficiente el Sistema Nacional de Ductos para que no caigamos en este problema de abasto, para el transporte correcto y el almacenamiento del gas. También hablamos de CENACE, cuyo objetivo será fortalecer a los usuarios y abastecerlos de la energía eléctrica más barata en todo el país. Ellos tendrán que comprar al menor costo de generación. Así que, también por otro lado, una de las más importantes propuestas del Partido Verde, con mucho orgullo decimos que se creará la Agencia Nacional para la Seguridad Industrial y la Protección al Ambiente, para regular y supervisar en materia de seguridad operativa y de protección al medio ambiente, lo que por primera vez nos va a garantizar que podamos prevenir, que podamos tener lineamientos adecuados de clase mundial, que nos permitan comportarnos, asumir nuestras responsabilidades de ser gente de primer nivel, de garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y, por supuesto, de todos los mexicanos. Así también vamos a poder mitigar el riesgo ambiental. Podemos apostar por el cuidado de lo más importante, que es el bienestar de las familias mexicanas, que no se da sin medio ambiente, sin entorno. El entorno es equivalente a calidad de vida, nunca se nos olvide, señores. Los seres humanos se sienten bien cuando se rodean de cosas buenas. El Partido Verde está comprometido por ello. Es el respeto a las instituciones y a las leyes el único cauce para la solución de los problemas que aquejan a nuestro país. Por eso, invitamos a todas las fuerzas políticas a participar dentro del marco de derecho que nos ha dado y a dar también un debate de frente a la nación. Energía y crecimiento no pueden desasociarse. Por eso es que vemos tan necesario avanzar en esta reforma, la reforma más importante para nuestro país. Tenemos todo que ganar. En resumen, la propiedad de los hidrocarburos es de la nación. Asimismo, se busca hacer una transición de organismos descentralizados a empresas productivas del Estado, por medio de nuevos mecanismos contractuales, de un fondo petrolero que es para todos y que nos garantiza, siempre repito, que la propiedad de los hidrocarburos es de la nación. En este esquema, señoras y señores, nosotros ponemos poco riesgo, poco dinero y recibimos de donde antes nos era imposible. Me parece una situación ganar-ganar. Quienes verdaderamente amamos a México, queremos ver un México exitoso, queremos ver una transformación real en nuestra Constitución para que nos permita trascender hacia la verdadera vanguardia energética. Estamos en tiempo, y por supuesto, senadora, potenciar el desarrollo de nuestro país. Por favor, legislemos a favor de esto. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Salinas. A continuación tiene la palabra la senadora Dolores Padierna Luna, vicepresidenta del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos. Estamos hoy reunidos para discutir sobre un tema trascendental para el presente y el futuro de México. La viabilidad del país está en juego. La existencia y la supervivencia de nuestro Estado nacional está ante un gigantesco riesgo derivado de los compromisos que un grupo en el gobierno hizo a los extranjeros y a varios magnates que pagan las campañas para imponer candidatos que sirvan a sus intereses. La intención de Enrique Peña Nieto y sus 3 partidos de reformar la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28 es para entregar nuestro sector energético a los grandes intereses transnacionales. Lo que hoy se pretende hacer en el Senado de la República por Enrique Peña Nieto y sus 3 partidos es una contrarreforma conservadora, es una regresión que pretende liquidar por completo la herencia plasmada en la Constitución de soberanía energética con la cual aspirar al desarrollo y poder con esa riqueza
salir de la pobreza y del estancamiento. Lo que pretende Peña Nieto y sus 3 partidos es convertir a México en una neocolonia, hacer de México una república bananera del siglo XXI. Las consecuencias que tienen estas reformas es, por un lado, que se pretende eliminar las disposiciones, en las disposiciones constitucionales la prohibición de otorgar contratos a particulares, eliminar la exclusividad del Estado para generar, conducir, transformar y abastecer la energía eléctrica, eliminar la exclusividad de la nación para aprovechar los bienes y recursos naturales. Pretenden legalizar todos los contratos dados al margen de la Constitución y pretenden adicionar en la Constitución la reducción del control de la nación en el control del sistema eléctrico nacional, y solo se va a encargar la CFE de distribuir la electricidad. Se le cancelan todas sus facultades. Adicionan también que se pueda expresamente celebrar contratos con particulares para complementar la labor del Estado en actividades reservadas, con todo lo cual desaparece la Comisión Federal de Electricidad, se le da solo 12 meses de vida. Se crea un nuevo organismo descentralizado encargado de vender la electricidad al mayoreo. La CFE estará obligada a transferir a ese nuevo organismo denominado Centro Nacional de Control de Energía. La CFE solo sobreviviría 12 meses, pero solo para distribuir electricidad. Se cancelan sus funciones de generación de energía eléctrica. La propuesta presentada por Enrique Peña Nieto y sus 3 partidos, hay un total debilitamiento y desmantelamiento de Pemex, ya que sería la Comisión Nacional de Hidrocarburos quien asigne, licite, administre los contratos y licencias de exploración y explotación de petróleo. Incluso será quien le indique a Pemex qué sectores y en qué territorio se puede o no explorar, así como también este ente gubernamental es quien tendrá la autonomía de gestión para que otorgue los permisos para refinar y procesar el gas natural. Pemex recibirá la asesoría técnica de la Comisión de Hidrocarburos y no tendrá derecho a recopilar la información geológica, operativa, estratégica para su funcionamiento. La CFE prácticamente quedará pulverizada, ya que en este decreto manifiesta que la CFE transferirá todos sus recursos a este Centro Nacional de Energía, quien será el organismo público que llevará el control operativo del sistema, y toda la infraestructura de la CFE creada a lo largo de todos estos años se pondrá a remate de los privados. Y en los términos de subsidios será selectivo y se pondrá a consideración solo del Ejecutivo para que sean subsidios ya no generalizados, sino focalizados. Y en este término se incluye subsidios de electricidad, diésel, gas natural y gasolinas. Es decir, que se van a elevar los precios de todos estos bienes y servicios del sector público que generan un efecto inflacionario terrible para la población, con sus efectos sobre todo en el aumento de los precios de los alimentos. También en la apertura del artículo 25 constitucional quedan los derechos de los mexicanos desprotegidos para que cualquier concesionario o licitador pueda tomar en uso de suelo para explotar el terreno de particulares, expropiaciones designadas solo para bien de la nación y a través de la paraestatal. Es muy importante que se entienda el tema de los contratos. En el transitorio número 4 se establece todo tipo de contratos, contratos de servicios que se pagan en efectivo,
contratos de utilidad compartida que se pagan con un porcentaje de la utilidad, contratos de producción compartida donde se les paga con un porcentaje de la producción de petróleo, licencias que desde la extracción, desde abajo, cuando está el crudo en el subsuelo, desde la extracción posee el petróleo y es de uso y aprovechamiento de todo el petróleo y del gas que se saque del subsuelo. Eso es lo mismo que concesiones. Y les informo a los que han venido a decir aquí que el documento no establece concesiones, establece por un lado las concesiones en el artículo 27, en el 6º párrafo, y esto en este dictamen evita eliminar la prohibición de otorgar concesiones en el artículo 27 constitucional, que es la propuesta de Enrique Peña Nieto, pero tramposamente en el párrafo 6º se establece que los particulares harán uso y aprovechamiento de los recursos del subsuelo mediante concesiones, que es la redacción que puso el PAN. Este híbrido entre el PAN y el PRI es, por un lado, un subterfugio verbal para autorizar todo tipo de concesiones. La nación, dicen, escogerá la modalidad de la contraprestación. ¿Quién es la nación? La nación, entre otros, la constituye el pueblo, y al pueblo es al único que no están tomando en cuenta en este documento. Dicen que es el Estado el que va a decidir qué tipo de contrato, concesión o licencia van a dar. Se revuelven los conceptos de Estado y de nación con un discurso retórico para confundir y decir que existe, al menos en el papel, la nación, cuando en realidad se está liquidando la viabilidad del futuro de nuestra nación. Y para colmo, en el 5º transitorio se establece el registro de reservas como activos de las empresas privadas, que, contrario a la versión difundida por la amplia campaña mediática solventada desde la Presidencia de la República, la reforma energética acordada por Peña Nieto y sus 3 partidos con las petroleras internacionales, bajo total opacidad, privatiza las diversas actividades que comprenden las industrias petrolera y eléctrica, e incluso pretende burlar la prohibición constitucional al otorgamiento de concesiones mediante la suscripción de contratos que conceden el uso y aprovechamiento de los hidrocarburos a particulares, así como el control de las reservas petrolíferas del subsuelo mediante el mecanismo contable de incorporación de activos a sus estados financieros. Volveremos a todos estos temas. El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República ubica 7 temas de especial preocupación: la entrega del petróleo, gas y electricidad a las empresas transnacionales, el desmantelamiento de Petróleos Mexicanos, porque a Petróleos Mexicanos solo se le da de vida a lo más 5 años. Los primeros 3 serán sí, solo sí, demuestra que tiene la capacidad de inversión, y se le pone con Pemex comparado con las petroleras internacionales. Mientras se favorece a las petroleras internacionales y se desmantela a Pemex, se les pone en competencia. ¿Quién de las dos va a ganar después de 30 años de desmantelamiento y saqueo de nuestra empresa más importante? Se le dará permiso 3 años, y solamente donde ya esté actualmente trabajando Pemex. Después de 3 años podrá repetir 2 años más y después entrará en liquidación, para que no los engañen. El incremento hacia la población de los precios de los energéticos, la luz, la gasolina, el gas y el diésel es otra enorme preocupación. 4. El sometimiento de la jurisdicción internacional de aspectos que deben ser decisiones soberanas de México en materia energética. Este tema, los tratados internacionales, el Tratado
de libre comercio de América del Norte, los transpacíficos y otros, vamos a analizarlos aquí en su puntual redacción para que se vea de qué manera el gobierno de Calderón y el gobierno de Peña Nieto, el PAN y el PRI, pactaron con Estados Unidos la entrega de nuestros recursos energéticos con la jurisdicción no de la Constitución mexicana, sino de las leyes internacionales a las que tendremos que litigar si alguien quiere defender algún pozo petrolero. Otro es el despojo a las comunidades de sus tierras a favor de las empresas transnacionales. Aquí se establece que se va a poder expropiar cualquier área del territorio nacional y se hace de una manera tan tramposa que se deja en total indefensión a sus actuales propietarios. Entraremos a esos temas que son de fundamental importancia con la propia redacción que ayer, a pesar de los pesares, nos tuvieron que entregar. 6. La ausencia de mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el petróleo y la electricidad, porque toda la renta petrolera se pasa a un fondo oculto, a un fondo inorgánico. En la propuesta de Peña Nieto se llama Fondo Soberano. En la propuesta de Peña Nieto, este Fondo Soberano está bajo el control de la Secretaría de Hacienda, es inorgánico y por lo tanto no es sujeto a la Ley de Entidades Paraestatales, no aplica la Ley de Transparencia y resulta que el secretario de Hacienda iba a controlar más de 100,000 millones de dólares que constituye la renta petrolera de México cada año. Con la propuesta del PAN se supone que le dan autonomía y pasa al Banco de México y que el Banco de México sería fiduciario, es decir, el que se encargue de llevar la conducción, pero el Consejo de Administración de este fondo, el presidente es el secretario de Hacienda y lo demás queda a que se vea después en las leyes secundarias. La renta petrolera es el botín que se están disputando y no nos daban el documento a tiempo porque estaban entre los dos a ver cómo se disputaban la renta petrolera. El pueblo de México no se los va a permitir. Y por último, el 7, esta iniciativa debilita aún más al Estado mexicano. Si así como está hoy, los niveles de corrupción son descomunales, con un Estado debilitado, sin controles, lo que veremos es un patrimonialismo sin control, una corrupción sin límites, una apropiación más ilegal de la riqueza sin precedentes. México, lamentablemente, no es Noruega. Noruega es un ejemplo de transparencia mundial por la fortaleza de su democracia, por tener controles democráticos y ocupar el primer lugar de transparencia en el mundo. Aquí en México, el interés que se defiende es el interés privado, el interés de una oligarquía voraz, en detrimento del interés de la nación y de la población. Van a dilapidar la renta petrolera, se la van a apropiar en un acto de verdadero y vergonzoso despojo a la nación. Le hablamos al pueblo de México desde este recinto. Ciudadanas y ciudadanos, la reforma energética es una reforma para que capitales nacionales y extranjeros realicen negocios con los recursos naturales que son de la nación. Todos los países del mundo van en el sentido de proteger su seguridad y su soberanía energética. Solo nosotros, México, vamos en sentido contrario. Para el PRD, la defensa del sector energético es una prioridad estratégica. Pemex y CFE y el conjunto de sus cadenas productivas deben continuar como áreas reservadas para el Estado mexicano. Por tanto, ningún esquema de privatización es aceptable y rechazamos en forma tajante y definitiva esta mal llamada reforma energética privatizadora. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Dolores Padierna. A continuación, cedo el uso de la palabra al señor senador Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos.
permiso, senador. Adelante. Vengo aquí a nombre del Partido Acción Nacional a posicionar el proyecto de dictamen que contiene algo que la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo: un nuevo modelo energético. A mí me parece que incluso los que tenemos puntos de vista contrarios con el proyecto de dictamen estamos de acuerdo que las cosas no pueden seguir igual. Tan es así que incluso quien se opone a este proyecto ha presentado el suyo propio, que no contiene, por supuesto, cambios constitucionales, pero que eso refleja que todos o la gran mayoría estamos de acuerdo que las cosas no pueden seguir igual en el modelo energético del país. Ciertamente, este proyecto lo que hace es darle al Estado mexicano la posibilidad de que pueda maximizar la renta petrolera y que esta renta verdaderamente beneficie a los mexicanos. Es un lugar común decir que el petróleo es de todos los mexicanos, pero cuando le preguntamos a la mayoría de los mexicanos, no nos saben decir cuál es el beneficio que tienen. ¿Pagan energía eléctrica más barata que en otros lados? No. ¿Pagan gasolinas más baratas que en otros lados? No. ¿Les permite tener desarrollo y crecimiento en los empleos el modelo energético actual? No. Esto es lo que hay que cambiar en el modelo energético que tenemos en el país. Queremos un Pemex fortalecido, no un Pemex debilitado. Queremos un Pemex que pueda competir en igualdad de circunstancias o incluso, como lo dice en este dictamen, con ventajas sobre las otras petroleras, otorgándole la posibilidad de una ronda cero donde pueda quedarse con la riqueza petrolera que pueda explotar y que pueda quedarse incluso con los campos que le parezcan convenientes. En el mismo caso está Comisión Federal de Electricidad. Lo que queremos es una empresa que sirva a los mexicanos, una empresa que también sea competitiva, una empresa que le permita a los mexicanos tener energía eléctrica de precios más competitivos, más baratos y además que genere, por supuesto, esto a través de energías más limpias. Y queremos también, y eso lo seguiremos discutiendo, reguladores que tengan verdadera independencia, que sean órganos reguladores que le permitan dar certidumbre a todos los que participan de que entrarán en una competencia justa, pero también al Estado la certidumbre de que en cada una de las licitaciones y que en todas las operaciones el Estado se quedará con la renta petrolera en su totalidad y solamente pagará lo justo por esos trabajos. También, por supuesto, este proyecto contiene... ¿Me permite un segundo, señor senador? Señor senador, ¿para qué propósito? Para preguntarle al orador si me permite hacerle una pregunta. Recuerdo que estamos en fase de posicionamientos. Ya tendremos tiempo. Hace un rato... Sí, pero si el orador no la acepta, no la aceptó. Continúe, senador. A ver, si me permite, señor presidente. Señor senador, estamos en la ronda de posicionamiento. ¿aceptó o no? Permítame. Estamos en la ronda de posicionamientos. Ya tendremos oportunidad para el debate, senador, no se preocupe. Permítame posicionar. Ya tendremos oportunidad. No la acepto en este momento. Tendremos oportunidad de debatir. Tenemos mucho tiempo, senador. Continúe el orador, por favor.
También, por supuesto, estamos defendiendo el tema de la sustentabilidad del medio ambiente, que ese es un asunto que no podemos dejar de lado en esta reforma energética. Debemos de ser cuidadosos con el medio ambiente, debemos obtener energías también de energías renovables, incluso de insumos mucho más limpios de los que estamos usando actualmente. Comisión Federal es una empresa que sigue produciendo en base a combustóleo y a carbón, que son de los materiales más y de los combustibles más contaminantes, cuando somos el país que tiene una de las mayores reservas de gas natural en el planeta y que se puede obtener de una manera mucho más económica y que se genera la energía de una manera mucho más limpia. Por el otro lado, también se proponen nuevos esquemas anticorrupción que deberemos de precisar en las leyes secundarias y, por supuesto, tomar en cuenta en el nuevo órgano anticorrupción que se está creando justo en estos mismos momentos en este Senado. Debemos de hacer un trabajo cuidadoso para que los mecanismos anticorrupción que tengan las empresas productivas del Estado sean verdaderamente eficientes sin interferir en las operaciones eficientes de estas empresas. Pero sobre todo, lo que a mí me parece que refleja con toda claridad, lo que el PAN quiere hacer con el modelo energético es la creación del Fondo Mexicano del Petróleo. Lo que queremos es que esos beneficios del petróleo y del gas no sigan usándose solamente para el gasto corriente de este país. Lo que queremos es un fondo que sirva para enfrentar las contingencias que pudiera haber en el país, para lograr la estabilidad de largo plazo. Tenemos amargas experiencias en donde la riqueza petrolera se ha vuelto en contra de los mexicanos. Recordemos sexenios anteriores cuando se hablaba de la administración de la abundancia. Esto sucedió porque no había fondos que pudieran estabilizar. No le pasó solo a México, le ha pasado a muchas naciones en las que el petróleo se convirtió en una maldición en vez de una palanca para el desarrollo. Eso es lo que hace el Fondo Mexicano del Petróleo. Estabilizar, buscar dinero para la estabilización, para evitar que tengamos crisis otra vez, para que le sirva al país como una palanca para el desarrollo, pero más importante, para que los mexicanos reciban directamente del petróleo y de la renta petrolera beneficios directos y tangibles, por ejemplo, en las pensiones. Eso es lo justo, señores, que los mexicanos puedan recibir, una vez que se retiran de trabajar toda su vida, dinero del petróleo. Eso es lo que queremos. No seguir solamente cobrando impuestos para poder hacer esto. No solamente los ahorros de quien los tienen durante toda su vida recibirlos, sino que se vean adicionados por los beneficios que tiene tener el petróleo. Eso es tener un país en donde el petróleo sí sea de los mexicanos, en donde sí reciban beneficios que puedan ver en sus bolsillos, en donde puedan mandar a sus hijos a estudiar con becas pagadas por el petróleo de los mexicanos, en donde se pueda invertir en ciencia y tecnología y crear un país mejor basado en el conocimiento y no solamente en la explotación de los recursos naturales que tarde o temprano se acabarán. Y también, por supuesto, tener recursos para el desarrollo regional. Eso es convertir el modelo energético en un modelo que verdaderamente sea en el que el petróleo sea de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias al senador Vega Casillas. Tiene el uso de la tribuna
el señor senador José Ascensión Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. En julio de 2012, el electorado nos confirió la potestad y el mandato de construir mayorías y de representarlo en las decisiones colectivas que son responsabilidad del Congreso de la Unión. Ese fue el mandato y esa fue la gran consulta que obliga a optar en el desempeño del cargo, aun cuando sean temas con una enorme carga del pasado. Ya no es hora de mirar atrás, ni en busca de primigenios, ni para satisfacción de agravios. Compañeras senadoras, compañeros senadores, el recurso más escaso de una nación es el tiempo, más que el capital humano, más que los recursos naturales y los activos financieros de un país. Lo que desperdiciemos hoy de tiempo son pérdidas exponenciales para las generaciones futuras. Por eso, sostengo en esta exposición en favor de la reforma energética y a nombre del PRI, que hoy es el día para superar el reloj de las posposiciones. Se abre la hora de las decisiones y de hacer historia, aquí y ahora. Algunos afirman que el debate sobre la reforma energética amerita unos meses más. No advierto razón alguna para diferir unos meses más un debate abierto, plural y sostenido en los círculos más importantes de opinión pública en México durante los últimos 15 años, 15 largos años, como diríamos en lenguaje parlamentario, suficientemente discutido. Las próximas generaciones no pueden seguir a la espera de la ocurrencia de mañana o de pasado mañana. México ya está inmerso en una crisis energética. Quienes exigen que las condiciones actuales fueran peores para adoptar medidas radicales, lo que quisieran es enfrentar catástrofes que en sí mismas serían irreversibles. La crisis está ahí, a la vista. De no hacer una reforma a fondo, comenzando por una reforma constitucional, México será importador de sus energías primarias en pocos años. Eso no es ser soberano. Eso es ser un país dependiente y subordinado, un país hincado ante el mundo. Con responsabilidad, conciencia nacional y parlamentaria, el PRI no cerrará los ojos para tomar decisiones como procede en toda crisis, que honre el mandato que depositó en nosotros el pueblo mexicano. Aquí se dijo que en las consultas que se realizaron en el Senado de la República solo hubo cabilderos y empleados. Les recuerdo que aquí estuvo Cuauhtémoc Cárdenas. Qué lastimosa definición para un dirigente político que colaboró ampliamente en este país. Que aquí estuvo el rector José Narro, hombre distinguido. Permítame, senador, permítame. Señor senador, ruego a ustedes que tendremos en cuenta que habrá espacios suficientes para debatir. Ruego no interrumpir. Aquí estuvo el rector José Narro. Aquí estuvo Federico Reyes Heroles. ¿Me permite, senador? ¿Con qué propósito, senador Robles? Explicación de hechos por lo dicho del senador Orihuela. Estamos en posicionamientos, ¿eh? Habrá debate. Yo le ruego, por favor, que me registre para ver los hechos de los dichos del senador. Permítame continuar, lo registraremos en su momento en el debate general. Continúe, señor orador. Le pido que nos dé el espacio para hablar. Lo tendrá y está registrado.
Está registrado. No tienen respeto a la memoria histórica de los héroes que nos dieron patria, que hicieron este país. Señor, está fuera de orden su comentario. Usted está registrado. Continúe. Gracias, señor presidente. Aquí estuvo Juan Pardinas. Aquí estuvo Jaime Zabludowski, Luis de la Calle, Miguel Benedetto, Gabriel Cuadri. Aquí estuvieron un gran número de mexicanos que vinieron a aportar su opinión para esta reforma que hoy demanda el pueblo de México. En los últimos 10 años, la producción petrolera de México ha caído en más de 20%. En el mismo periodo, la inversión de petróleos mexicanos creció en casi 500%. El dato anterior ubica y desmiente a aquellos que sostienen que Pemex puede solo, a diferencia de cómo operan todas las empresas petroleras del mundo, estatales o privados. Es evidente que para Pemex acabó la etapa del petróleo de acceso fácil y encara enormes problemas técnicos y financieros. Hoy, anualmente se pierden más de 200,000 millones de pesos en importación de productos petroquímicos. Los yacimientos actualmente en explotación están en proceso de declive. Su periodo de vida se oscila entre 6 y 10 años. En 2013, Pemex Refinación perderá aproximadamente 150,000 millones de pesos en un entorno mundial de capacidad ociosa y subutilizada. Estados Unidos hoy cuenta con 160 refinerías. México tiene 6 en operación, con problemas de obsolescencia, con bajo nivel de operación, en tanto que el país importa casi el 50% de las gasolinas que consume. En un concierto internacional de creciente productividad y competencia, el 80% de los yacimientos mexicanos en explotación se encuentran en fase de madurez o decadencia. Hace 5 años, México tenía el 5% de las reservas convencionales a nivel mundial. Hoy tiene 0.7 de esa reserva. El 85% de los yacimientos probados y posibles del país son no convencionales y no están en explotación. Todos los indicadores están a la baja. En la última década, la producción de petróleo a nivel mundial se incrementó en 18%. En México se redujo en 14%. En 2004, la producción de Cantarell era de 2 millones de barriles diarios. Hoy es de 380,000. En 1996, la razón del valor de las exportaciones e importaciones de hidrocarburos era de 6.8 a 1. Hoy es de 1.6 a 1. En la industria petroquímica, el 30% del consumo de gas de la petroquímica secundaria es importado, en ocasiones hasta 3 veces por encima del precio en el lugar de origen. En tanto, el 70% de los productos de consumo nacional de petroquímica secundaria son importados. México ocupa el 6º lugar en reservas probadas de gas de lutita a nivel mundial. Mientras en el sur de Texas se explotan más de 9,000 pozos de gas, conocido como shale, en México, en la prolongación de ese mismo yacimiento de Norteamérica, se han perforado 3. En los últimos 7 años, Estados Unidos y Canadá aumentaron su producción petrolera entre 29 y 23% respectivamente. La producción mexicana disminuyó en el mismo lapso en 23%. En los Estados Unidos en 2012 se perforaron 137 pozos de aguas profundas y ultraprofundas. En México 6.
y no se ha logrado extraer un solo barril de petróleo. Cabe agregar que a partir de 2018 Estados Unidos, el principal cliente mexicano, probablemente será exportador neto de hidrocarburos. El escenario de hidrocarburos no podría ser más complejo y lleno de retos. En materia eléctrica, la electricidad en Estados Unidos en promedio para casa, habitación e industria cuesta 60% menos de lo que vale en México. Estamos hablando de nuestro principal socio comercial y de ventajas comparativas. Más del 12% de la producción nacional de energía eléctrica es merma, en comparación al 7% del promedio de los países de la OCDE. Al mismo tiempo, cerca del 25% de la facturación no se cobra y subsidios mal focalizados en el abasto de la electricidad superan más de 80,000 millones de pesos. Sustituir el diésel y el combustorio que utiliza Comisión Federal por gas podría ahorrar entre 6,500 y 7,000 millones de dólares al año. El costo para Comisión Federal por el desabasto de gas en 2012 y 2013 es del orden de 30,000 millones de pesos, casi 2 veces el presupuesto anual del Estado de Tabasco. Los costos de la energía eléctrica para las empresas mexicanas son 84% superiores a los que pagan las empresas de Estados Unidos en el Golfo de México. En promedio, los mexicanos pagan 30% más en tarifas eléctricas que el promedio del mercado internacional. Recobrar para México la seguridad energética, hoy perdida, significa reformas constitucionales que garanticen 2 componentes que son condición necesaria para esa seguridad. Las reformas constitucionales que se proponen garantizan certeza jurídica y elevan a rango constitucional la competencia que tanto ayuda al mercado nacional de energía como al propio desarrollo de Pemex en el futuro. Esa competencia hará posible que Pemex alcance su madurez productiva y su gradual autonomía respecto de las finanzas públicas, sin que se privatice ni uno solo de sus activos, y que mantenga Pemex su carácter de empresa pública productiva, operador petrolero del Estado y conservando su carácter de empresa mexicana 100%. Lo que está en juego es no solo modernizar a Pemex, sino reformar a la industria energética en su conjunto y dotarla de nuevas reglas para que sea un polo de atracción a inversionistas y una fuente importantísima de creación de empleo y generación de ingresos. Las reformas constitucionales enviarán una señal clara a todos los mercados financieros e industriales del mundo en el sentido de que México avanza hacia una robusta economía de mercado, en el marco de un Estado de Derecho renovado y sólido, con un potencial de productividad y competitividad al alcance de esta generación de mexicanos. Somos parte de una generación que ganó el voto mayoritario en una democracia representativa, en la que 628 legisladores federales recibimos el mandato y tenemos la obligación de decidir por el más alto interés de la nación. Como se dice coloquialmente, para eso nos pagan. La izquierda quiere ganar la voluntad ciudadana por un plebiscito, una voluntad que no pudo ganar en las urnas. Es lamentable que la representación electa opte por abdicar de su condición y que opta por mecanismos que no están debidamente legislados. En el PRI somos congruentes. El presidente Peña Nieto propuso en campaña, como nosotros los candidatos a legisladores, la transformación de México. Reformamos nuestros estatutos y eso es lo que estamos hoy haciendo, compañeros y compañeras senadoras. En el presente,
Esta reforma es posible como no lo fue en el pasado. Las circunstancias políticas han cambiado. Los políticos que antes se negaron siquiera a abrir la discusión, hoy se han enriquecido de su propia experiencia y muchos han cambiado de opinión y de actitud. Algunos de sus partidos políticos también lo han hecho. Y si en algún momento hubo lugar a recriminaciones en torno al pasado, hoy, desde diferentes trincheras políticas y posiciones electorales diversas, existe un núcleo mayoritario en torno al interés superior del país, vía la reforma energética que hoy inicia aquí su discusión. Estamos en tiempo, senador. Los consensos son deseables, pero no siempre posibles. Ese es el secreto y uno de los mayores valores a preservar en una democracia representativa que ha llegado a su madurez como la nuestra. Votaremos en favor de México, de esta reforma indispensable. Compañeras y compañeros senadores, vamos a transformar a México sin duda alguna. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Informo a ustedes que hay una solicitud a la que vamos a dar desahogo reglamentario. Y le voy a pedir al señor copresidente, el senador Gracia, que dé lectura a 2 artículos y continúe el comentario, senador Robles. Sí, me voy a permitir dar lectura a los artículos 68 y 69, que hablan de alusiones personales y de rectificación de hechos. Es respecto al Pleno, pero no hay una regla específica respecto a comisiones y lo utilizaremos análogamente. Precisamente eso es lo que estoy diciendo. Permítanos. Okay, Permítanos desahogar, continúe. En el desarrollo del debate se concede la palabra a un senador cuando se le alude de manera personal. Para estos efectos, el solicitante interviene inmediatamente después del orador. Alusiones personales. En el caso de alusiones personales, deben haberse hecho de manera nominal o de modo que no quede duda que el solicitante ha sido mencionado. No se consideran alusiones las referencias a personas morales. Artículo 79. La rectificación de hechos se limita exclusivamente a enunciar los que, habiendo sido referidos, se estiman incorrectos y exponer clara y concisamente las razones que se tienen para ello. Senador Robles, si me permite, concluiremos con el desahogo de esto un segundo. Daré lectura, aparte de las apreciaciones reglamentarias, por supuesto, y del acuerdo suscrito. El propósito de todo esto es establecer normas muy específicas para una discusión tan importante. Todos los senadores, por supuesto las senadoras, tenemos derecho a participar en las discusiones según las reglas que nos hemos dado y conforme al consenso de estas comisiones. Respetuosísimo exhorto a todos y a todas los presentes para que conduzcamos esta reunión apegados a las normas que nos sirven para organizar nuestro trabajo. Sin embargo, en respeto de su derecho, sin que altere ni establezca precedente, tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles para rectificación de hechos hasta por 3 minutos. ¿Con qué propósito, senador? Sonido al escaño. Es que usted dice, presidente, con todo respeto, que por los acuerdos de las comisiones que se reunieron, ayer fue una reunión muy previa donde nos entregaron el dictamen y hasta este momento nos estamos reuniendo. No ha habido ni una reunión de la Comisión de Energía de la cual soy miembro. Entonces, ¿cuál acuerdo? ¿Lo tomaron ustedes? Las directivas, pero en todo caso estamos aludiendo al reglamento. Los acuerdos no pueden estar por arriba del reglamento, presidente. Estamos soportando el reglamento, Vamos a ir... Bueno. Acaba de decir, continúe en su participación, senador Robles. Gracias. Antes de iniciar la rectificación de hechos, qué bueno que el senador Gracia leyó, porque insistía que esto eran alusiones personales, nadie ha dicho. Yo sí voy a aludir al senador Orihuela para que él pueda hacer uso de este planteamiento.
Pero lo que estoy diciendo es que el señor vino aquí a decir cosas que no son, y yo vengo precisamente a eso. Para eso solicité el uso de la palabra. Y ni a mí ni a ninguno de los miembros de estas comisiones unidas o del propio pleno que haga presencia aquí puede negársele ese derecho. Yo le rogaría, senador Burgos, que hagamos un ejemplo. Venimos aquí a debatir un tema que es trascendental. Estamos en eso, senador, adelante. Pero entonces yo le pido que si alguien les cambia el script que ya tenían, pues no se pongan en ese plan. No, adelante. Denos la oportunidad de reflexionar. Tiene la voz. Gracias. Yo solicité el uso de la palabra para rectificación de hechos porque, la verdad, cuántas mentiras se han vertido aquí y apenas estamos empezando. Y solo para que la gente que nos vea a través del Congreso, a través del canal del Congreso, tenga una idea clara de lo que realmente sucede, porque yo sé que los miembros de estas comisiones sí lo saben, solo que aparentemente no les importa. Me quiero permitir mostrar una gráfica donde demuestra la carga fiscal sobre las ventas de ingresos totales de las empresas más importantes de este país. Fíjese, mientras que Petróleos Mexicanos paga prácticamente el 70% de sus ganancias en impuestos, hay otras empresas como América Móvil, Fomento Económico Mexicano, Walmart, que solamente pagan 2%. Por eso estamos aquí, por eso queremos debatir estos temas, porque no estamos de acuerdo en lo que está pasando en el país ni en el sector energético. Y por eso hicimos propuestas muy claras. Hoy estamos aquí para rechazar de manera clara y contundente cualquier cambio a la Constitución, porque si de por sí están mal las cosas, con cualquier cambio a la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28, esto se pondría peor. Dejaríamos de tener la única posibilidad en este país para poder impulsar un desarrollo, no solamente a nivel nacional, sino de las regiones. Y cuando digo esto, por supuesto, pienso en Oaxaca, pero hay otros estados que viven en condiciones igual de atraso y de marginación producto de políticas equivocadas. Para solucionar la situación de Pemex, y lo digo como miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, no hace falta ninguna reforma constitucional. El problema real de Petróleos Mexicanos es que no puede cumplir con sus objetivos de ley por falta de inversión pública, dada la pesada losa fiscal con la que carga este organismo público. La inversión en Pemex, compañeras y compañeros, como proporción de sus ingresos totales, fue apenas del 9.6% del 93 al 2012, mientras empresas como Petrobras, que empezará a ser reiteradamente aludida, invierten el 33%. Y una vez para que vayan revisando, no es un gran ejemplo, no lo pongan, no es posible hacer una comparación cuando la carga fiscal que ha tenido nuestra paraestatal no tiene nada que ver con lo que hoy se vive en Brasil con su empresa estatal. Por eso estamos como estamos. Y por eso es que el PRD rechaza cualquier cambio a la Constitución. Esa no es la vía para solucionar las cosas. Cosas, por cierto, que no somos culpables porque el PRD, por fraudes electorales, jamás ha podido gobernar este país. Han sido ustedes, compañeras y compañeros, los partidos que representan. ¿Esto qué significa? Que durante los últimos 20 años, Pemex solo ha invertido $9.6 por cada 100 de sus ingresos, mientras que la empresa brasileña, con la que muchos aquí se estarán llenando la boca poniéndola como ejemplo, ha invertido $33 de cada 100 de esos ingresos. ¿Está en tiempo, señor senador? Yo le ruego tolerancia, presidente,
para poder, de cara a la nación, debatir, como ustedes dicen, este tema tan fundamental. No, está rectificando hechos, advierto que está rectificando hechos. Pero y le yo ruego, sí acepto la pregunta, a menos que usted no quiera pero que me la haga. Si usted no quiere que me la haga, no importa. Procedimentalmente, Pero yo sí la haría, yo sí la aceptaría, ¿eh? No procede. Estamos en rectificación. Sí. Concluya, señor orador. Pero, senador presidente, ¿dónde no procede? Es que de lo contrario, señor. ¿Por qué no le pide a los copresidentes que lean el artículo donde no procede? Y bueno, pues yo para que quede desagraviado aquí el senador Adán Augusto. No, lo que quiero puntualizar es que se pidió una rectificación puntual de hechos. Eso fue lo que se solicitó. Lo que pasa es que esto, si usted quiere adecuarse, inscribirse o participar, con muchísimo gusto, está abierto el registro, ¿eh? Señor orador, continúe, por favor, si no... Por eso, compañeras y compañeros senadores, Petrobras, esa empresa que he visto en el dictamen, que apenas si tuvimos tiempo de leerlo, porque como que ya se dijo, nos lo entregaron hace unas cuantas horas, resulta ser más eficiente que Pemex, por ese simple hecho, por cómo se ha venido exprimiendo a la paraestatal. Y es que a diferencia de Petrobras, a Pemex no se le permite utilizar de manera autónoma su presupuesto de inversión en función de sus necesidades productivas, argumentando siempre la lógica hacendaria de cumplir con el objetivo de contribuir al equilibrio presupuestal. Pero aquí, lo digo con respeto, compañeras y compañeros, antes de reconocerlo, antes de ver cómo avanzar precisamente en esa ruta, más bien lo que nos están proponiendo de una manera recalcitrante es cómo rematar petróleos mexicanos, cómo desarticularlo, cómo venderlo. ¿Y por qué es que Pemex entonces no cuenta con la tecnología para explotar que concluya estos recursos en aguas profundas? Como aquí se ha dicho hasta el cansancio, como si esto fuera el argumento suficiente para renunciar a la rectoría del Estado del sector energético nacional. Es muy sencillo, compañeras y compañeros. No vine aquí a lastimarlos, pero tengo que decirlo. Según el mismo Comité de Desarrollo de Investigación Tecnológica de Petróleos Mexicanos, el cual tiene, como ustedes deben saberlo, por objeto proponer al Consejo de Administración acciones de investigación y desarrollo de tecnología en los distintos campos propios y relacionados con las actividades de la industria petrolera, afirma que en la empresa ni siquiera se ha implementado un proceso de gestión tecnológica que guíe a este organismo. No existe ni siquiera una visión tecnológica de mediano y largo plazo. Y eso es lo que debiésemos estar discutiendo, no cómo deshacernos de la paraestatal. En suma, en Pemex no se le ha dado valor a la tecnología, no hay planeación efectiva ni políticas de formación y sustitución de los cuadros técnicos que cada vez se están yendo preocupados porque están llegando de otros países, que es lo que se busca fortalecer todavía más. Y déjenme decirlo, tan solo en el año 2012, la Secretaría de Hacienda dejó de entregar 1.950 millones de pesos para investigación y tecnología en materia de energía, como se aprecia también en esta gráfica que traje para esa rectificación de hechos, cómo la aportación real no corresponde a lo que señala la ley. Y eso es lo que debiese ocuparnos, eso es lo que debió haber ocupado a muchos compañeros senadores, señor senador, que hoy están aquí precisamente y que no hicieron la tarea que les corresponde. Concluyo, senador presidente. Aquí, senadoras y senadores del PAN y del PRI nos vienen a decir que como Pemex no tiene tecnología, pues hay que permitir entonces la entrada de transnacionales. Perdón, eso es cinismo. No hay dinero, dicen,
para desarrollar tecnología de punta. Simplemente, les digo yo, porque el gobierno federal no quiere. No hay dinero para desarrollar tecnología en Pemex porque el gobierno federal prefiere mejor crearle chambas a sus cuates. Si no, fíjense, tan solo en 12 años se registró un incremento de casi 500,000 nuevas plazas. Le ruego que concluya. Ya con este argumento concluyo. Se registró un crecimiento de casi 500,000 nuevas plazas en la nómina de la Administración Central de la Paraestatal. Esto explica, compañeras y compañeros senadores, por qué en gran medida el día de hoy el gasto corriente asciende a más de 2.5 billones, equivalente al 60% del presupuesto de egresos. Gasto corriente que, claro, es pagado por Petróleos Mexicanos. Gracias por su tolerancia. Gracias, señor. Informo a las comisiones que, por acuerdo de los grupos parlamentarios y en consenso de los integrantes de las tres comisiones, en la discusión en lo general se dará el uso de la palabra a los senadores de manera alternada, en pro o en contra, sin priorizar a los senadores que participen por las comisiones